Bueno, pues quería agradecer primero pues a la organizadora de este evento y pues todas las manos que hay detrás para que estas cosas pasen, en especial a Alicia por la invitación personal y la oportunidad para estar aquí hoy, y a todas las representantes de todas las organizaciones pues que han hecho ese doble o triple esfuerzo pues para hacer que aterricemos un poquito más a la realidad desde esos espacios académicos que no siempre pues tenemos la suerte que puedan tener esa confluencia de debate y de diálogo entre academia, movimientos sociales y proyectos que son pues más encarnados, ¿no? Yo voy a hablar de un tema que se enmarca dentro de un proyecto de investigación más amplio que aborda pues, los impactos sociolaborales de la agricultura intensiva en los cuerpos y las vidas de los trabajadores y las trabajadoras. En los últimos años pues, he estado trabajando en el sector productivo del fruto rojo de la provincia de Huelva, del que ya pues otras compañeras han hablado y han descrito las características específicas. Ana acaba de hablar del número de hectáreas, de que es un cultivo intensivo para la exportación, así que no me voy a detener mucho en eso y me voy a detener en una acción muy concreta que se da por parte de un grupo muy numeroso y muy esencial para que el trabajo sea posible, que son las mujeres contratadas en origen en Marruecos para la campaña. La fuga es un concepto que hay que pensarlo problemáticamente y pensar por qué se ha construido como un problema. Es un término que se utiliza desde el sector empresarial para apelar a las mujeres que deciden no hacer el retorno una vez que termina la campaña, y pues que se usa desde una posición peyorativa que la relega a un estado periférico y que crea ese mito pues de la fuga como una víctima que ha caído en las redes, y ahora lo veremos con los análisis de los discursos, pues de compañeros y compatriotas que deciden por ella el hecho de que no se dé ese retorno. Entonces esto despolitiza esa acción que nace de una decisión política y transformadora de no ejercer el retorno, y aumenta ese mito que ya de per se existe sobre las mujeres contratadas en origen, porque a pesar de llevar 20 años en el territorio, pues se sigue hablando de ellas como las moras, las marroquinas, de las fresas, pero no se las conoce por sus nombres y no se les da la misma agencia que a personas que comparten trabajo y vienen de otras latitudes, ¿no? La agencia como tal es un modo de acción, es una decisión, es una planificación de proyectos, deseos y capacidades pues de cada persona para poder llevar y lograr sus propios intereses. Sin embargo, en el sector pues la agencia es leída como una desobediencia y entonces como algo problemático y algo que no debería de ocurrir. De hecho, el éxito de las campañas se mide por el número de retornadas al final de cada año. Ana ha hablado de los impactos de esta agencia, ¿no? Y cómo se lee como una desobediencia con la pérdida automática de su puesto de trabajo. Y otras compañeras pues enfrentan esta situación porque lejos de leerse como algo, como una posibilidad, pues se lee como un problema. Alicia comentó anteriormente pues ese revulsivo social previo a la pandemia, previo al estado de alarma que se estaba dando en el sector agrícola, donde empiezan a emerger una serie de movimientos desde las dos partes, ¿no? Desde los trabajadores y las trabajadoras, pero también desde los agricultores, productores, la patronal, etcétera, con lo que se llamó popularmente las tractoradas, ¿no? De repente, pues los empresarios ocupaban y los trabajadores, y los productores ocupaban los centros de las ciudades con maquinaria agrícola
y a la vez empezaban a constituirse colectivos, como en este caso el colectivo de trabajadores africanos o el colectivo de jornaleras de Huelva Lucha aquí presente, que empezaban a darnos pinceladas de ese colapso al que íbamos a asistir, pero que todavía se estaba fraguando en una época que ya venía siendo convulsa. Esta imagen es de una convocatoria de manifestación que estaba prevista para el 13 de marzo, que fue justo el día que nos confinaron, que se decretó el estado de alarma, porque una semana antes había ocurrido pues un incendio en un asentamiento chabolista en Lepe de unas magnitudes mucho mayores que los que venían aconteciéndose, ¿no? Y eso pues fomentó la organización del colectivo de trabajadores africanos, que empezaban a tener un impacto a nivel nacional y a nivel internacional, igual que ocurrió con el colectivo de las compañeras, no solo por lo que decían, sino precisamente por esa capacidad de agencia de quienes lo decían, ¿no? La agencia muchas veces se ha relegado a sindicatos, ONG y a otras entidades que no contemplan esa posibilidad de que las personas que encarnan el trabajo que se describe estén en el espacio público, precisamente pues por ese castigo, esa penalización que conlleva. En otros casos, como en el de las mujeres contratadas en origen, porque muchas veces toda la capacidad de participación social y política que tienen en los municipios, los que llevan viviendo casi 20 años, pues es esta que vemos aquí, ¿no? Este es un módulo en el que viven 3 mujeres contratadas en origen. Esto es una foto tomada durante el COVID-19, porque más allá del decretamiento del confinamiento hubo una serie de periodos de semimovilidad, semiconfinamiento, etcétera, que se alargó mucho en el tiempo. Esta foto es de 2021 y pues muchas veces esta es toda la capacidad de participación sociopolítica, porque la vida se relega a ese estado de cautiverio que ya se ha comentado aquí, ¿no? Donde el trabajo y la vida pues no tienen una separación tácita, ¿no? Y no hay esa oportunidad. Y eso influye en el impacto o en la lectura que se tiene de esa agencia una vez que se toma. Hemos hablado del Real Decreto, de que pone sobre la mesa el concepto de esencialidad por primera vez para muchos trabajos que tienen que ver con el sostén de la vida, en este caso la producción de alimentos, pero hay una parte dentro de ese conglomerado de trabajadores y trabajadoras al que el decreto no llega, ¿no? Y son las temporeras que estaban previstas para venir esa campaña y que sin embargo se quedan al otro lado de la frontera, y del que se tiene muy poco acceso, muy poca información, muy pocos datos, cómo están, qué alternativas laborales van a tener, y más allá de los titulares del número de personas, de mujeres que no iban a poder participar de la campaña en esa temporada, pues se tiene muy poca información de qué pasó, en qué condiciones estuvieron y cómo esa frenada y ese cierre de fronteras le ha repercutido. Esto es importante para que veamos cómo hay una fragmentación, origen y destino. Hablamos mucho del origen y destino, pero lo pensamos como polos separados, ¿no? Cuando deberíamos de pensarlo en esa visión más global, porque todas las crisis cíclicas que ha habido desde que la contratación en origen se instala como modalidad en este sector, se ha hecho que esta actividad laboral se fragmente y tenga un impacto en la contratación que se hace de estas mujeres. En 2010 hubo una reducción muy drástica de este tipo de contrataciones a partir de la crisis que inició en 2008, y si en 2009 vinieron 17.000 mujeres, en 2010 el número se redujo a 5.000. Esto mismo ocurrió en el estado de alarma, donde pues no hubo una conformación de acciones para posibilitar ese paso o esa presencia de estas trabajadoras. Así que de algún modo
son sistemáticamente reemplazadas cuando se originan este tipo de situaciones que tienen que ver con la crisis cíclica del propio sistema económico, social, político, etc. Y hay otra fragmentación que tiene que ver con pensar el origen y el destino de forma separada, y una fragmentación general, y es que tenemos que ubicar este tipo de actividad dentro de una globalización alimentaria que deslocaliza los capitales, tanto económicos como humanos, dentro de esa ecología mundo que ya se mencionó ayer, ¿no? Y ese control de las naturalezas baratas, energía, materia prima, trabajo y alimentos a bajo coste, que se instaura pues, en los territorios donde se les permite. Actualmente el 50% de la fresa que se produce en Marruecos y que se exporta viene de la instauración de empresas de capital español, muchas de ellas ubicadas o tienen su origen en la provincia de Huelva, y en total se contabiliza que más de 1000 entre empresas y filiales hay pues más de 1000 proyectos españoles del sector primario que se afincan en Marruecos, con las consecuencias que esto tiene pues, para los trabajadores y las trabajadoras que se encuentran dentro de estas empresas, como vamos a ver en el análisis de los fragmentos de las mujeres con las que hemos ido trabajando. Señalo, digamos, estos dos tipos de fragmentaciones porque son importantes, sobre todo el segundo, para interpretar la causa de muchas de estas fugas y cómo es una decisión que tiene que ver con esa doble expulsión, origen-destino, por la propia conformación del sistema agroalimentario. Vamos a leer algunos extractos de entrevistas de mujeres que fueron contratadas en origen y que decidieron no hacer el retorno, y vamos a analizar un poquito los porqués, ¿no? Se ha utilizado un seudónimo para preservar la identidad de las participantes en todo momento, y Yacina en este caso dice que es de un pueblo pequeñito que está entre Rabat y Casablanca y que trabajaba con un español en el campo 5 años en Agadir antes de llegar al monte, y que pues trabajaba de 7 de la mañana a 2 de la madrugada con 1 hora y cuarto de comer, media hora de merienda, y que ganaba 250 euros al mes. Y en la decisión esa de poder venir contratada en origen al monte, pues el jefe directamente le aconsejó que no viniese a España. Cuando le preguntamos o trabajamos sobre cómo fue esa decisión de no hacer el retorno, pues ella se posiciona en que pues no quería perder el tiempo en entrar, salir, sino que pues mejor se quedaba aquí desde el primer año, y cuenta cómo no hacer el retorno no le impidió trabajar, sino que le siguió teniendo acceso al espacio de trabajo, pero bueno, pues haciendo un doble esfuerzo al no tener documentación. Ella dice trabajaba siempre más horas, el jefe pedía que la gente sin papeles trabajase más fuerte. Luego vamos a ver los discursos y la interpretación que se hace por parte de empleados y agentes de la sociedad civil, para que veamos este contraste entre agencia, desobediencia y cómo se hace esa lectura, ¿no? Otra mujer también contratada en origen, no retornada, dice que es un pueblo de Rabat, que trabajaba en una empresa de huevos, también una empresa de capital español. Bueno, recogía los huevos, los ponía en los envases y trabajaba el día entero por 3,50 euros. El dueño de esta empresa era español, porque hay muchas empresas en España allí, en Marruecos. Allí ganas por 8 horas o 10 horas 6 euros. Y su decisión la plantea como un proyecto político antes de venir, ¿no? Yo no quería volver a Marruecos y le dije a mi madre, yo no vengo, ¿no? No terminé mi campaña con el dolor ese de las fresas, que esto es una oración que se repite mucho. Bueno, habla de esa prisa y de esa complejidad del trabajo agrícola. Y dice que incluso dejó el dinero en la finca y que no terminó el mes, que se marchó mucho antes de lo que correspondía, ¿no? Y ahora vamos a ver la otra lectura,
que es pues la que crea esa mitificación y esa idea de la fuga como problema y como castigo, ¿no? Entrevistando a un empresario agrícola, él reconoce o entiende que la fuga se hace al final de la campaña porque les interesa tener el dinero guardado, pero aquí señalo lo que para mí es como más importante, ¿no? Se quedan porque alguien las convence. En ningún momento se contempla la posibilidad de que sea un proyecto emancipador o que surja de la propia persona, ¿no? Juegan un papel muy importante en lo que yo llamo los trapicheos. Son gente que se encarga de esperarla en las puertas de Carrefour y en los centros de trabajo. Son mafias, ¿no? Es una forma pues de asentar que no hay una capacidad para emprender este proyecto per se, ¿no? Una abogada y trabajadora de una importante ONG afirma igualmente que hay un gran problema con las mafias, que son gente de su propio país, que les comen la cabeza para que se queden, y es un problema porque a veces el perfil de la mujer que se escoge es una mujer con hijos que vuelve a su país para que sea el motor de la familia. Y voy a centrarme en la parte subrayada para ser más breve. Dice, cualquiera le dice algo y ellas se lo creen. El tema de que tengan cuidado, que no monten en coche con desconocidos, cosas que para nosotras es muy básico, ellas no lo saben, ¿no? Desde esa alteridad, desde esa otredad y desde esa imagen, bueno, pues paternalista, colonial, etcétera, etcétera, que se tiene hacia este colectivo. Para no extenderme mucho más, podríamos seguir analizando extractos de entrevistas, comentar que todas las mujeres contratadas en origen no retornadas con las que he estado trabajando tenían un trabajo anterior vinculado a la agricultura por parte de empleadores españoles, y también, antes de puntualizar algunas conclusiones, entender que no se está haciendo una romantización de la fuga ni de la situación que hay tras esa decisión, pero sí que es necesario pues hacer una lectura de la agencia propia que nace y que fricciona la propia biopolítica de cómo se construye el trabajo temporal. Para ella, y esto es una idea que Chadi Arap reflexiona mucho, ¿no? Esa posibilidad de transgredir la ley y las fronteras es un derecho del que se apropian ante una migración circular que no le está garantizando derechos ni fundamentales ni tampoco duraderos. Y si obviamos esta capacidad de decisión y de acción, pues la estamos relegando a un plano perpetuo de infantilismo y subordinación. Y como ya se ha comentado durante los 2 días, la propia configuración de la producción agroalimentaria pues produce una doble expulsión para las trabajadoras en esa globalización alimentaria que tiene como base la feminización de la pobreza, que, como señalaban las compañeras, aborda Saskia Sassen. Lo voy a dejar aquí por el tiempo, porque me toca y porque yo creo que lo interesante es, bueno, pues pasar la palabra ya también a este lado. Es un tema mucho más complejo, mucho más amplio, pero entendiendo la naturaleza de la jornada, pues al menos, bueno, pues ponerlo un poquito, unas pinceladas que estén sobre la mesa. Muchas gracias.